Yo crecí en un trasfondo religioso legalista, donde cuestionar al líder o cuestionar cualquier asunto de la iglesia se consideraba rebelión. Te decían que tenías el espíritu de Absalón, que estabas en contra de la visión. Cuando se hacían cuestiones o preguntas acerca de cualquier asunto. Y siempre me decían, cuidado, porque la Biblia dice que no podemos tocar al ungido del Señor. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. También en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí el apóstol Juan no estaba dando un consejo de rebelarse contra el liderato de la iglesia, sino que las cartas de Juan fueron escritas a un grupo de personas, no estaba siendo escrita a un líder específicamente. Pero cuando se usa el término no toquéis el ungido, lamentablemente se usa este verso fuera del contexto bíblico para intimidar, para manipular, para meterle miedo a las personas y mantener un control sobre las personas y sobre lo que la persona esté en liderato. Y se usa estos versos equivocadamente, erróneamente, con el propósito de tener el control. Pero cuando vamos al antiguo pacto, en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6, vemos que allí David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, pero no lo hizo, sino que dijo, ay de mí, de extender mi mano sobre el ungido de Jehová. También en el capítulo 26 de Primera de Samuel, el versículo 9, vemos que también David le dice a Abisaí que no, que hay de él tocar el ungido de Jehová. Y lamentablemente este texto se ha sacado fuera del contexto bíblico para usarlo para que no se pueda cuestionar. Y mucha gente vive en temor, vive en miedo, porque se les ha enseñado por muchos años de que usted no puede cuestionar al líder, de que si usted cuestiona, si usted cualquier cosa que se vea como rebelión, como que contradice al líder, se considera rebeldía y se considera pecado. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. En el antiguo pacto habían tres oficinas o habían tres instituciones humanas que tenían un decreto divino. El rey era ungido para gobernar sobre Israel. El sacerdote era ungido para servir en el tabernáculo y el profeta era ungido para ser la voz de Dios para el pueblo. Y estos tres oficios tenían un decreto divino en el antiguo pacto. Cuando una persona era ungida literalmente con aceite, era ungida para ser consagrado, separado para un cargo específico y tenían un decreto divino. Por eso que cuando David dice, hay de mí tocar el ungido, era porque David reconocía que el rey Saúl, aunque había sido desechado por Dios, pero fue ungido literalmente para ser rey. Y David reconocía que ese era un oficio que tenía un decreto divino. Por eso que él dijo, hay de mí tocar el ungido de Jehová. David no cuestionó las enseñanzas de Saúl. David no cuestionó la visión del reino. David no estaba cuestionando absolutamente nada que tenía que ver con el reino o con una visión o lo financiero del reino en el tiempo de Saúl sobre Israel. No, David dijo estas palabras porque él no quería matar a un rey y los reyes tenían un decreto divino. Así que vemos que en el nuevo pacto ya esto no funciona. ¿Por qué? Porque Cristo es el fin de la ley. Cristo cumplió la ley. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Por eso que cuando vamos al nuevo pacto, en el nuevo pacto se enseña de que todos tenemos la unción. Todos somos ungidos. Todos tenemos el Espíritu Santo. A todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Por eso que el apóstol Juan le dice a los creyentes, a la cual él le escribe las tres epístolas, de que vosotros, él no dice alguno de ustedes, sino vosotros tenéis. Él le estaba hablando a un grupo de personas, no a un líder en específico. Y usted tiene que entender que en el antiguo pacto existía lo jerárquico, habían jerarquías. En el nuevo pacto no existen jerarquías. Todos somos siervos,
Todos somos hijos de Dios y todos somos ungidos. Así que si usamos y aplicamos lo del antiguo pacto para decir no toquéis el ungido, pues entonces esto se aplica a todo el cuerpo de Cristo, porque todos somos ungidos. Ya no estamos en el antiguo mover, ya no estamos en el ministerio de muerte, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Hemos sido librados de la maldición de la ley. Ahora todos estamos en Cristo y todos tenemos la unción. Pero cuando vamos al nuevo pacto, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, porque para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. También en Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 19 y 20 dice, contra un anciano no admita acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y en Tito capítulo 1 versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En ninguno de estos versículos dice que cuestionar, que enfrentar a alguien es tocar el ungido del Señor. En el nuevo pacto se permite confrontar, se permite cuestionar, se permite teniendo evidencias de confrontar a un líder espiritual. Y en el nuevo pacto no vemos que dice que es pecado o que estás tocando el ungido de Dios. Al contrario, se permite porque para cuidar, para proteger el cuerpo de Cristo. Por eso que en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, vemos que Pablo confrontó a Pedro cara a cara. Confrontó a Pedro cara a cara y confrontó a Pedro no faltándole respeto. Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro fue el que caminó con Cristo. Pedro vio al Cristo glorificado. Pedro vio la tumba vacía. Pedro caminó con Cristo 3 años y medio. Mas, sin embargo, vemos al apóstol Pablo confrontándolo. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba en juego por la hipocresía de Pedro. Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía con los gentiles, pero cuando llegaban los de Jerusalén, actuaba como si él no los conociera y actuaba de una manera diferente. Y el apóstol Pablo confrontó su hipocresía. Él no dijo, no, no voy a confrontarlo porque es el ungido, es el hombre que caminó con Jesús. No, lo confrontó cara a cara porque el evangelio estaba en juego por causa de su hipocresía. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2 y 3, vemos que Cristo le habla a los líderes de la iglesia, confronta sus errores, pero también elogia sus buenas obras. Y en ningún momento el maestro, el Señor de la viña dice, no voy a corregir a mis líderes porque ellos son mis ungidos. Así que si usted está en un lugar donde si usted cuestiona y le dicen que usted tiene espíritu de Absalón, que usted está rebelándose contra el ungido de Jehová, salga corriendo, escape por su vida, porque están manipulando y gobernando y teniendo control de tu vida. La Biblia no respalda en el nuevo pacto que en Jeremías 31, 31 al 34 Dios habló claramente al profeta de que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como hizo con sus padres. Así que en el nuevo pacto todos tenemos la unción, todos hemos sido ungidos. No hay jerarquía, no hay posiciones o pedestales de intocables en el nuevo pacto. Todos somos siervos y todos cargamos el aceite que es el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted todavía está en esas instituciones religiosas donde cuestionar se considera rebelión, donde cuestionar se considera espíritu de Absalón, salga corriendo, huya, porque los están manipulando y los están engañando usando la palabra de Dios incorrectamente. Así que termino con esto. Todos tenemos la unción. Bendiciones.